A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo llegamos a creer lo que creemos? ¿De dónde salen esas convicciones tan profundas, las que definen quiénes somos y cómo vemos el mundo? Son literalmente la arquitectura de nuestra realidad, pero casi nunca nos paramos a pensar en cómo se levantan esos cimientos. Y esta es la pregunta del millón. A lo mejor pensamos que elegimos nuestras creencias de forma consciente, como si escogiéramos qué ponernos por la mañana. Pero la neurociencia cognitiva nos cuenta una historia muy diferente. Sugiere que es más bien un proceso de construcción, algo mucho más profundo, automático, y que, en su mayor parte, ocurre sin que nos demos cuenta. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por esta fascinante arquitectura mental. Empezaremos por lo básico, definir qué es exactamente una creencia. Luego veremos cómo nacen, analizaremos el papel increíble del cerebro como una máquina de predecir el futuro, exploraremos qué pasa cuando todo este sistema se tuerce y, para terminar, veremos cómo las creencias de cada uno escalan hasta crear realidades compartidas. Vale, para empezar, pongámonos de acuerdo. Necesitamos un terreno común. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos la palabra creencia? En esencia, una creencia es un mapa mental. Es una convicción interna sobre cómo son las cosas, una especie de declaración que nuestra mente hace, esto es así. Y ojo, que estos mapas no son ideas pasivas que están ahí sin más, no. Guían de forma activa cómo percibimos el mundo y por lo tanto cómo actuamos en él. Son, por así decirlo, el sistema operativo de nuestra mente. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el primer modelo que nos ayuda a entender cómo un simple dato se puede convertir en una convicción súper arraigada. Los investigadores Conos y Holligan proponen un modelo fascinante de 5 etapas que lo explica. Pensemos en ello como una cadena de montaje. Aquí las tenemos: precursor, significado, evaluación, activación e impacto. Estas 5 fases funcionan como una cadena de montaje mental. Cada paso va procesando la información y la va acercando un poco más a convertirse en una creencia totalmente integrada en nuestro sistema. Todo arranca con un precursor. Es la materia prima, ¿no? Puede ser cualquier cosa: un ruido extraño por la noche, un titular que leemos, un recuerdo que nos viene de repente, lo que sea que ponga en marcha la maquinaria. Después, la mente intenta darle un sentido a ese precursor. Genera una primera explicación, una especie de borrador que llamamos protocreencia. Y aquí viene lo más importante. Esta interpretación no es nada objetiva. Está totalmente influenciada por todo lo que ya creemos, por nuestras experiencias y, claro, por nuestros sesgos. Esta sería la fase del control de calidad. La mente se hace 2 preguntas clave. Primero, ¿esta explicación encaja con los hechos? Y segundo, ¿es coherente con el resto de mi visión del mundo? Buscamos que se ajuste a la evidencia, sí, pero también que tenga coherencia interna con lo que ya pensamos. Si esa protocreencia pasa el examen de la evaluación, entonces se activa. Pasa de ser una simple hipótesis a formar parte de nuestro modelo del mundo, conectándose con toda la red de creencias que ya teníamos antes. Y aquí es donde se cierra el círculo. Una vez activada, la creencia se convierte en una lente a través de la cual miramos. Ya no solo representa la realidad, sino que empieza a darle forma, influyendo en las cosas a las que prestamos atención, en lo que vemos e incluso en lo que recordamos. Vale, hemos visto la arquitectura. Ahora vamos a pasar a un modelo que es complementario y, si cabe, todavía más dinámico. Si lo de antes era la cadena de montaje, esto es el motor que no para de funcionar. El cerebro como una máquina de hacer predicciones. Esta idea es, de verdad, revolucionaria. No somos procesadores pasivos de información que se limitan a reaccionar a lo que pasa. Nuestro cerebro está constantemente intentando adivinar el futuro, generando predicciones sobre lo que vamos a ver, a oír y a sentir. Esto nos convierte de meros receptores a participantes activos de nuestra propia realidad. Y aquí está la clave de todo. Al cerebro no le gustan las sorpresas. Y una sorpresa, en este contexto, no es más que la diferencia entre lo que el cerebro predijo que pasaría y lo que de verdad ha pasado. Su objetivo es construir y refinar un modelo del mundo que haga que el futuro sea lo más predecible posible. Este ciclo lo ilustra a la perfección. Partimos de una creencia que en realidad es una predicción. Actuamos en base a esa predicción, percibimos el resultado de nuestra acción y usamos esa nueva información para actualizar la predicción inicial. Es un baile constante entre lo que creemos, lo que hacemos y lo que observamos, sin parar. Hasta ahora hemos visto cómo se construyen las creencias en una mente que funciona, digamos, con normalidad. Pero, ¿qué pasa cuando aparecen grietas en esta maquinaria? ¿Qué ocurre cuando el proceso falla?
Estudiar las creencias patológicas, como los delirios, no solo es importante para la psiquiatría. Resulta que es una herramienta increíble para la neurociencia. Al observar cómo se rompe el sistema, podemos entender mucho mejor cómo funciona cuando está intacto. Es una especie de ingeniería inversa de la mente. Veamos un ejemplo para que quede clarísimo. Una creencia normal, como mis llaves están en la mesa, se basa en la evidencia y es flexible. Si voy a la mesa y no están, pues actualizo mi creencia y ya está. En cambio, un delirio como el de Capgras a menudo surge para intentar explicar una experiencia interna muy extraña, como ver a un ser querido pero no sentir esa conexión emocional familiar, y se vuelve totalmente impermeable a cualquier prueba que lo contradiga. Y podemos incluso vincular condiciones específicas a fallos muy concretos en el sistema. Por ejemplo, en la esquizofrenia, el cerebro puede darle demasiado peso a los datos que entran por los sentidos, viendo patrones donde solo hay ruido y, como se suele decir, saltando a conclusiones. En la depresión, el problema puede ser la rigidez, la incapacidad de actualizar creencias negativas del tipo nada de lo que hago importa, incluso cuando la evidencia demuestra lo contrario. Y eso lleva a la famosa indefensión aprendida. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la mente individual, de lo que pasa dentro de una cabeza. Pero las creencias tienen una dimensión social que es absolutamente fundamental. No vivimos en una burbuja cognitiva, para nada. Construimos la realidad juntos. Tener creencias compartidas es una especie de superpoder social. Nos permite coordinarnos en grupos enormes, desde para construir una catedral hasta para organizar un país entero. Hace que los demás sean predecibles, nos facilita aprender de forma colectiva y al final es lo que teje la tela de la cultura y la identidad de un grupo. Sin embargo, este mecanismo tan poderoso de alineación tiene un lado oscuro, y es un lado que se ve mucho en la era en la que vivimos. ¿Qué pasa cuando llevamos al extremo esa tendencia natural a confiar solo en la gente que piensa como nosotros? Pues que entramos en una cámara de eco, un entorno donde las creencias del grupo se repiten y se amplifican sin parar, mientras que cualquier información que las contradiga o se ignora o se desacredita. Es la consecuencia lógica de nuestro deseo de minimizar la sorpresa social, pero el riesgo es que nos puede desconectar por completo de una realidad más amplia. Y esto nos lleva a la reflexión final. Todos estos procesos cognitivos que hemos explorado, desde esa cadena de montaje de 5 etapas hasta el ciclo de inferencia activa, no solo construyen nuestra realidad individual. A escala masiva, a escala social, construyen la realidad de todos. Así que la pregunta importante no es solo qué cree cada uno de nosotros por separado, sino qué estamos, como colectivo, eligiendo creer. ¿Qué realidad estamos construyendo entre todos?